Hola amigos y amigas, hoy vamos a hablar sobre la historia de Alice Kitteler, la bruja de Kilkenny. Alice Kitteler nació en el seno de una familia noble de origen normando, que se había establecido en Irlanda tras la invasión de Enrique II. Su padre era un rico comerciante y le dio una buena educación a su hija, que aprendió a leer, escribir y hablar varios idiomas. Alice era una joven hermosa, inteligente y ambiciosa, que no se conformaba con el papel de esposa sumisa y madre abnegada que se esperaba de las mujeres de su época. Ella quería tener poder, riqueza y libertad, y para ello usó sus encantos y su astucia para casarse con hombres adinerados y hacerse con sus fortunas. Su primer marido fue William Outlaw, un banquero y prestamista de Kilkenny, con el que tuvo un hijo, también llamado William. Alice se ocupó de administrar los negocios de su esposo, y pronto se ganó la fama de ser una mujer hábil y despiadada, que no dudaba en cobrar altos intereses y en arruinar a sus deudores. Su matrimonio duró 10 años, hasta que William murió repentinamente, dejando a Alice como la única heredera de su patrimonio. Su segundo marido fue Adam Leblund, un terrateniente de Callan, con el que se casó al poco tiempo de enviudar. Alice se mudó a su mansión y siguió aumentando su fortuna con los ingresos de las tierras de su nuevo esposo. Sin embargo, su relación no era feliz, y Alice empezó a interesarse por las artes oscuras, buscando el conocimiento y el poder que le negaba la sociedad. Se dice que entró en contacto con un hombre llamado Robin Artison, un mago y nigromante que le enseñó los secretos de la brujería. Alice le entregó su alma a cambio de sus favores, y le ofreció sacrificios de animales y humanos. Su matrimonio con Adam duró 8 años, hasta que él también murió de forma misteriosa, dejando a Alice como la única beneficiaria de su testamento. Su tercer marido fue Richard de Valle, un caballero y comerciante de gran prestigio, con el que se casó al año siguiente de la muerte de Adam. Alice se trasladó a su castillo, y continuó con sus prácticas de brujería, reclutando a otros adeptos y formando un aquelarre. Se dice que celebraba ritos nocturnos en los que invocaban al diablo, y que usaba filtros y ungüentos para seducir y envenenar a sus víctimas. Su matrimonio con Richard duró 6 años, hasta que él también falleció de forma repentina, dejando a Alice como la principal sospechosa de su asesinato. Tras la muerte de su tercer marido, Alice se casó con Sir John Le Power, un noble y juez de Kilkenny, con el que esperaba tener protección e influencia. Sin embargo, su cuarto matrimonio fue el que desencadenó su caída, pues los hijos de sus anteriores esposos, que se sentían despojados de sus herencias, se unieron para acusarla de brujería y homicidio. Presentaron una denuncia ante el obispo de Assery, Richard de Ledrede, un fraile franciscano que había llegado a Irlanda con la misión de reformar la Iglesia y combatir la herejía. El obispo se tomó muy en serio las acusaciones y ordenó la detención de Alice y de sus cómplices, entre los que se encontraban su hijo William Outlaw, su criada Patrenile de Mead y otros miembros de su aquelarre. Sin embargo, se encontró con la oposición de las autoridades civiles, que eran parientes o aliados de Alice, y que la consideraban una mujer respetable y poderosa. El propio Sir John Le Power se negó a entregar a su esposa, y acusó al obispo de injerir en asuntos que no le competían. El obispo fue arrestado y encarcelado por orden del senescal de Kilkenny, Roger Outlaw, que era hermano del primer marido de Alice. El obispo logró escapar de la prisión y excomulgó a todos los que habían impedido su acción. Luego, convocó un tribunal eclesiástico para juzgar a Alice y a sus seguidores, basándose en las confesiones que había obtenido mediante la tortura. Los acusó de renegar de la fe cristiana, adorar al diablo, sacrificar niños, usar venenos y maleficios, y practicar la magia negra. Les impuso la pena máxima, la muerte en la hoguera. Alice Kitteler nunca llegó a ser quemada en la hoguera, pues logró escapar de Irlanda con la ayuda de su marido y de sus amigos. Se cree que huyó a Inglaterra, donde se refugió bajo otra identidad y que siguió con sus actividades de brujería hasta el final de sus días. Nunca se supo con certeza que fue de ella, ni si volvió a casarse o a matar a alguien. Los que no tuvieron tanta suerte fueron sus cómplices, que fueron capturados y ejecutados por el obispo. La primera en morir fue su criada Patrenile de Mead, que fue quemada viva el 3 de noviembre de 1324, siendo la primera víctima de la caza de brujas en Irlanda. Antes de morir, confesó haber visto a Alice volar por los aires en una escoba,
y haber participado en sus ritos satánicos. Su testimonio sirvió para condenar a los demás, que fueron quemados o ahorcados en los meses siguientes. El hijo de Alice, William Outlaw, también fue acusado de herejía y otros delitos, pero se retractó de sus pecados y se sometió a la autoridad del obispo. Se le impuso una penitencia leve, que consistía en ir a misa todos los domingos, ayunar los viernes y reparar la catedral de San Canicio, que estaba en ruinas. Sin embargo, no cumplió con su castigo, y fue encarcelado por orden del obispo, que lo consideraba un hipócrita y cómplice de su madre. Murió en la cárcel, sin dejar descendencia. El obispo de Assery, Richard de Ledrede, se erigió como el gran defensor de la fe y el enemigo de la brujería. Continuó con su labor de reforma y persecución, y escribió un tratado sobre el caso de Alice Quiteler, que se convirtió en una referencia para los futuros inquisidores. Murió en 1360, siendo venerado como un santo por sus seguidores y odiado como un tirano por sus enemigos. Alice Quiteler pasó a la historia como la primera bruja de Irlanda, y su leyenda se mantuvo viva a lo largo de los siglos. Su nombre se asoció con el mal, el misterio y la fantasía, y se le atribuyeron todo tipo de prodigios y calamidades. Su historia inspiró obras de teatro, novelas, películas y canciones, y se convirtió en un símbolo de la rebeldía y el poder femenino.